El caso clínico que se observa es un problema de pigmentación por fluorosis que vamos a resolver mediante la construcción de carillas labiales a mano alzada. La fluorosis es una pigmentación superficial. Vamos a probar el color que podríamos utilizar para hacer un simulacro de restauración. Entonces colocamos una porción del color seleccionado sobre vestibular sin sacar la saliva, polimerizamos. Al polimerizar el color puede virar y esto se elimina fácilmente con bisturí. Mediante brochita y pomes, entonces limpiamos la placa bacteriana, grasitud, suciedad de las superficies que vamos a restaurar para no equivocarnos en el color. Todo el sector entonces es limpiado adecuadamente. Lavamos y verificamos si ese es el color seleccionado, el color correcto. Estamos utilizando un material de mini partículas, el Lumafil. Anestesiamos el caso con líquido atemperado, agujas ultra finas, el líquido administrado lentamente para evitar producir dolor. Anestesiamos el nervio nasopalatino, encía que podría llegar a tener sensibilidad en procedimientos de aislamiento o pulido. Y comenzamos a hacer la ameloplastía. Como vemos, con poco tallado, la pigmentación por fluorosis se va rápidamente, es netamente superficial, con piedras de diamante troncocónicas de punta redonda. Comenzamos a conformar nuestra cara vestibular. Vamos a hacer entonces un recubrimiento de toda la cara vestibular y para ello entonces tenemos que darle un volumen a nuestro material de restauración y tenemos que darle una terminación gingival adecuada. Con cuidado, valiéndonos de nuestra segunda mano para tener un mejor punto de apoyo, vamos dibujando la terminación proximal y gingival de nuestra restauración. A nivel proximal, apenas se esbozará en estas caras sin necesidad de sobrepasar el punto de contacto. Continuamos nuestra ameloplastía con abundante refrigeración a nivel de 21. Las pigmentaciones de 21 en este caso son más marcadas. Nosotros queremos al mismo tiempo modificar la forma de estos incisivos, modificar los largos y gradualmente tratando de mantener sitios en esmalte, tratando de no eliminar la totalidad del esmalte vestibular, brindamos volumen a nuestro material de restauración. A nivel de 21, el tallado va a tener que ser un poco más amplio, más profundo, ya que la pigmentación es más marcada. Continuamos el tallado lentamente, tratando de buscar dejar sitios en esmalte. La terminación bien definida nos permitirá saber en dónde termina esta cara vestibular de resina reforzada, hasta dónde tenemos que pulir, y nos permitirá mantener una uniformidad de color en toda esa cara vestibular y no producir irritación gingival. Muy despacio nos acercamos cada vez más a la encía para brindar una mayor estética final. Pequeñas correcciones finales buscan cambiar la forma de estas piezas dentarias pigmentadas.
mientras más cercano estuviéramos de la encía, mayor estética vamos a tener. El problema va a ser cuando existen pigmentaciones muy oscuras, difíciles de eliminar a nivel gingival. En 22 hay pigmentaciones solamente en incisal, entonces efectuamos una ameloplastía más moderada, de menor envergadura, siempre con abundante refrigeración. Y aislamos el caso con dique de goma. Limpiamos las superficies nuevamente con pomes y brochita, lavamos, secamos y efectuamos ahora la colocación del ácido grabador. Estamos colocando un ácido en forma de gel que lo vamos a dejar actuar bastante tiempo porque son dientes con un problema de fluorosis. Vamos a dejarlo 1 minuto o más. El grabado debe ser dinámico, se deben aplicar constantemente ácido sobre las superficies que vamos a utilizar, y luego, transcurrido el tiempo de grabado, lavamos abundantemente con spray. El uso del suctor de potencia nos permite trabajar cómodamente gracias a la ayuda de personal auxiliar adiestrado. El lavado se hace con spray durante alrededor de 20 a 30 segundos. Es muy importante el uso de una potente jeringa, spray acuoso abundante, y secamos. Secamos el dique, secamos las piezas dentarias y comenzamos a chequear si los dientes se han tornado de una coloración más opaca, lo que nos indica que nuestro grabado ha sido eficaz. Y colocamos el agente de enlace, resinas con adhesión a esmalte o a esmalte y dentina según el material de restauración que vamos a utilizar, e inundamos bien las caras vestibulares y donde termina el dique de goma para evitar filtración marginal. Se eliminan los excesos soplando levemente con aire e interponemos tiras de acetato para evitar que cuando endurezca esta resina intermediaria se nos ferulicen las piezas dentarias, se nos peguen las piezas dentarias. Y polimerizamos cada pieza dentaria alrededor de 10 segundos. Esta polimerización también está produciéndonos un cierto pequeño dique a nivel gingival. El uso de opaco mediante un explorador nos va a permitir tapar manchas indeseables, y el opaco se pega químicamente al agente intermediario, tiene una gran fluidez y es necesario polimerizarlo de igual manera que el agente intermediario, unos 20 segundos. Colocamos opaco también en esta mancha a nivel de 22 para poner lógicamente por encima de todo esto el material de restauración. Los opacos son resinas de baja carga mineral, no resisten el cepillado, no resisten si no se les coloca un material por encima. Y lo polimerizamos también. A nivel de 21 opacificamos esas manchas amarillentas colocando opaco no en toda la cara vestibular, lo cual va a dejar algunos sitios con ciertas pigmentaciones que van a brindar una cierta profundidad en la restauración. Hay opacos en forma de soluciones, en forma de geles, con propiedades tixotrópicas diferentes, y lo polimerizamos.
Colocamos entonces las matrices. Las matrices son tiras de acetato aseguradas por cuñas y dispensamos el material con una jeringa que lo dispensa en forma de cinta. Esto es la jeringa Ribbon Tube de Centrix. Esto también se puede hacer de distintas maneras. Podríase hacer una pequeña esfera de material y aplastarla y estirarla contra la cara vestibular. Podríase colocar el material y luego, como matriz vestibular, utilizar medias coronas de acetato recortadas previamente. En este caso, primero utilizamos estas jeringas y estiramos el material con pincel mojado en el agente de unión y vamos eliminando excesos. Como es un material fotoindurente, tenemos un cómodo tiempo de trabajo. Se polimeriza entonces luego de eliminar excesos gingivales y proximales. Se polimeriza 20 a 40 segundos por cada milímetro de material. Y aquí estamos trabajando en 11. Efectuamos entonces la inserción del material con la misma jeringa que vamos a estirar y alisar mediante el uso de pincel, mediante el uso de explorador y los instrumentos que nos resulten cómodos, los instrumentos a los cuales estuviéramos habituados. Polimerización de 20 a 40 segundos por cada milímetro de material. Y de igual manera restauramos ese pequeño sitio cerca de incisal de 12. Y no nos preocupa ya los problemas de aislamiento en 11, al cual solamente tenemos que pulir y polimerizamos esta pieza dentaria. En forma semejante al 12, en 22 solucionamos idéntico problema a nivel de borde incisal, mediante la utilización, como ya he venido diciendo, de pincel mojado en agente de unión. Estiramos y damos forma al material. El caso entonces está restaurado. Eliminamos el dique de goma, cortamos los puentes con tijera, desaislamos para comenzar a pulir. Los excesos, en primera instancia, es fundamental eliminarlos de sitios como gingival e interproximales con bisturí 12, y luego empezamos a dar forma a las caras vestibulares. El facetamiento de las caras vestibulares, el adecuado facetamiento, va a brindar la naturalidad que buscamos. No son chatas las caras vestibulares. Con discos secuenciales, este es un primer disco de gran abrasividad, un disco flexible, comenzamos a dar las formas adecuadas, las curvaturas, las pendientes que necesitamos para tener un efecto óptico adecuado. No debemos dejar las piezas dentarias planas. Estos discos flexibles están montados en mandriles atraumáticos, mandriles de plástico que no producen rayaduras en nuestra cara vestibular. Y con pequeños movimientos suaves, observando el sector a mediana distancia, vamos efectuando el pulido. El pulido no lo he efectuado
con todo el caso aislado para tener una idea mayor de conjunto. Pasamos a continuación a discos de abrasividad menor. Estamos utilizando discos Howe, se pueden utilizar discos Soflex o discos Shofu, todos ellos respetando el orden de sus grados de abrasividad. Los discos de nuestra elección van a depender un poco de la dureza de nuestro material de instalación. Y para ello entonces nos valemos de piedras diamantadas, de diamante sinterizado extra fino. En este caso es una piedra en forma de aguja, con gran refrigeración y baja presión. Nosotros podemos entonces dar la forma a caras interproximales, tratando de evitar lesionar los tejidos gingivales, que afortunadamente, si no hay excesos y existe un buen cepillado, se van a normalizar rápidamente. Con mucho cuidado entonces damos las curvaturas proximales que tienen las piezas dentarias, las curvaturas que hay en vestibular. La estética de la línea media es de gran importancia para el resultado postoperatorio. Hay que dedicar un tiempo adecuado a la estética de la línea media, un factor muy importante en la estética final. Continuamos retocando con discos que gastan poco, ya están produciendo una gran lisura superficial. Esto es el disco siguiente de la serie de Howe, y con baja presión efectuamos los retoques finales. Curvaturas, planos y facetas nos van a brindar una mayor estética. Se pulen excesos interproximales con tiras abrasivas de distintos grados. Hay tiras que vienen con una zona neutra para no lesionar el punto de contacto y dos abrasivos diferentes. El trabajo con un intenso lavaje es mucho más fácil de realizar. Disco de pulido amarillo de menor abrasividad brinda cada vez más lisura y permite los retoques finales de las formas que hemos brindado a esas caras de esas piezas dentarias afectadas. Esta estética va a depender de la naturalidad que vamos a completar y terminar mediante los largos adecuados de las piezas dentarias, largos que no deben ser todos iguales, bordes incisales que no deben ser completamente planos. La desarmonía o la falta de curvas perfectas o rectas perfectas nos van a brindar una mayor estética. Bordes incisales que tienen una pendiente hacia incisal, son corregidos muy lentamente mediante el uso de estos discos. Esto es el postoperatorio. Controlamos entonces la oclusión con papel de articular, movimientos en céntrica y en posiciones excéntricas, y observamos ciertos sitios que hacen contacto prematuro y debemos gastarlos porque hemos modificado levemente los largos, los volúmenes. Gastamos con cuidado con piedras diamantadas de distintas formas, estas zonas altas, y aquí vemos entonces el postoperatorio muy satisfactorio. Las patologías más frecuentes por las cuales realizamos este procedimiento clínico son
coloraciones anormales de las denticiones jóvenes, como hipoplasias generalizadas o localizadas, pigmentaciones por tetraciclina, pigmentaciones por fluorosis, tinciones superficiales de etiología desconocida, coloraciones hemorrágicas y otras causas. Los procedimientos que nos permiten entonces devolverle la coloración normal a estas afecciones pueden ser las técnicas de blanqueamiento vital y no vital y la construcción de carillas labiales. Tenemos distintos tipos de carillas labiales: carillas preformadas, carillas a mano alzada, que es el tema que estamos desarrollando propiamente dicho, carillas indirectas o construidas en laboratorio, que pueden ser de resinas reforzadas o de porcelana. Veamos entonces en particular carillas labiales a mano alzada. ¿Cuáles son las ventajas de los recubrimientos labiales a mano alzada? Las ventajas son las siguientes. Están al alcance de todos los clínicos. Es una técnica conservadora. Brinda una estética excelente. Nos permite obtener un contorno vestibular normal, una respuesta gingival adecuada, se reparan fácilmente y tienen un costo moderado. Pero existen algunas desventajas. Veámoslas. Hay una dificultad técnica, exige una gran experiencia clínica, especialmente cuando el clínico debe utilizar opacificadores y tintes. Estos procedimientos son inadecuados para dientes con pigmentaciones muy oscuras, especialmente por tetraciclinas, que son pigmentaciones en dentina de origen interno y difíciles de tratar. Las contraindicaciones de las carillas labiales a mano alzada, según Baratieri, son las siguientes. No se deben realizar en pacientes con una oclusión del tipo de clase 3. No se deben ejecutar en pacientes con una mordida en borde a borde. No se deben utilizar en pacientes que presentan hábitos parafuncionales, como por ejemplo el bruxismo. Y tampoco se deberían utilizar en dientes que no presentan esmalte suficiente para retener la faceta o para poder lograr un correcto aislamiento del caso. Sin embargo, con los modernos adhesivos a dentina que existen en plaza, actualmente nosotros podemos llegar en nuestra preparación a dentina y retener la carilla con una gran confianza. Veamos ahora cómo se efectúa la selección del material que se va a utilizar. Tenemos distintos tipos de resinas compuestas y se van a seleccionar preferentemente aquellas de micropartículas, porque permiten obtener un excelente pulido. Nombres tales como el Silux Plus, el Silux Plus opaco, el Durafil, Visio Disperse, el Certain, el Heliosit y otros productos mediante los cuales vamos a reproducir las características
del esmalte. También podríamos utilizar materiales de partículas pequeñas, como por ejemplo el prismafil, el aurafil, el Stilux híbrido, el Valux, el Opalux y otros productos cuyo tamaño de partícula permite obtener una gran lisura superficial. Sin embargo, no brindarán el brillo de los materiales microparticulados. Tendrán mayor resistencia al desgaste por cepillado. Se desempeñarán clínicamente bien. Existe un tercer grupo que son mezclas de ambos, son híbridos de concepción moderna, de los cuales recién empiezan a aparecer algunos nombres, híbridos de concepción moderna para el sector anterior. Veamos cómo se efectúa la selección de los opacificadores y tintes. Definimos como opacificadores a sustancias que nos impiden el pasaje de la luz. Son resinas con un bajo porcentaje de carga que impiden el pasaje de la luz y nos sirven para tapar metales o manchas oscuras o aumentar el valor o coloración blanquecina final de nuestra restauración. Los tintes o lacas son resinas transparentes que nos permiten realzar sitios como gingival, proximal, incisal, labial. También podrían utilizarse para mezclarlos con opacificadores y crear distintos efectos. Veamos el siguiente caso. El paciente presentaba una serie de restauraciones antiguas, pigmentadas, que han sido colocadas ya sea por caries o pretendiendo tapar pigmentaciones por tetraciclina. El paciente estaba desconforme con su estética dental y nosotros confeccionamos carillas labiales a mano alzada en una sola sesión mediante el tapado subyacente de manchas de tetraciclina con opacificadores para colocar por encima una resina ya con carga, en este caso el Lumafil de Centrix. Veamos otro caso clínico. El paciente viene a la consulta con distintas lesiones en la cara vestibular del incisivo central superior derecho, y en una sola sesión nosotros reconstruimos con una faceta labial directa la mutilación que padecía ese caso. Ambos casos mostrados nos son posoperatorios inmediatos. En el caso siguiente del doctor Julio Barrancos, observemos un preoperatorio con una intensa pigmentación por problemas endodónticos en 11. Luego de aislar el caso con un clamp cervical, se efectúa la preparación
el grabado ácido de la superficie. Se observa cómo se coloca una primera capa de material, se van polimerizando hasta obtener un postoperatorio muy satisfactorio en una sola sesión clínica. Es deseable evitar el acúmulo de opacificadores que no son fáciles de manejar, exigen una gran experiencia clínica. Hay tintes y opacificadores en forma de líquidos que se evaporan, en forma de soluciones y en forma de geles. En el siguiente caso, la paciente presenta en todo el maxilar superior, en el sector de su sonrisa, una serie de restauraciones deficientes que pretendían cubrir pigmentaciones muy marcadas por tetraciclina. Observemos el caso en distintos acercamientos y por palatino nosotros comprobamos que también hay presente un problema oclusal. El tratamiento es el siguiente: se efectúa un tallado con una piedra de diamante troncocónica con punta redondeada de la superficie vestibular, efectuando una terminación gingival del tipo de chamfer o bien definida. Este caso clínico no lo hemos podido aislar con dique de goma. Para poder manejar correctamente estos problemas de humedad cuando se trabaja con aislamiento relativo, es menester tener en cuenta los siguientes puntos. Número 1, hay que hacer una normalización gingival. Las encías deben estar normalizadas sin ningún tipo de exudado, sin gingivitis ni ningún tipo de exudado. Hay que trabajar con suctores de potencia. El paciente acostado en posición de Trendelenburg o bien reclinado es un paciente que se encuentra más tranquilo, con un flujo salival disminuido. También podría hacerle administrar al paciente una medicación para que se disminuya el flujo salival 2 horas antes de la visita, sumado a experiencia clínica en el manejo de aislamiento relativo. Colocamos entonces hilo de retracción gingival en las preparaciones efectuadas y se hace un grabado ácido con ácido fosfórico durante 1 minuto. Se lava abundantemente con spray acuoso libre de aceite o contaminación por agua durante 15 a 20 segundos. Y a continuación estamos colocando un opacificador. El opacificador es importante no colocarlo en la totalidad de la cara vestibular. Se coloca en un 50 a 75% según Jordan de la cara vestibular solamente, para dejar otros sitios con manchas subyacentes que tratarán de ser tapadas con una resina final por encima. Ello le va a brindar un mayor realismo a la restauración, le va a brindar profundidad a la restauración. Tenemos que recordar que las resinas reforzadas son monocromáticas, entonces es necesario tratar de realizar
distintas cosas para que el aspecto estético de nuestra oración no quede monocromático. E insertamos el material. La inserción del material de restauración se puede hacer con diferentes elementos. Se puede llevar con espátulas de plástico o teflón, se puede llevar con jeringas de distinto tipo, jeringas del tipo Compuls, jeringas del tipo Cavifil, jeringas del tipo 3M o Centrix. En este caso en particular estamos llevando el material con unos dispensadores en forma de cinta, el Ribbon Tube de Centrix, que nos permiten hacer pequeñas tiras en forma de faceta. Colocamos entonces distintas porciones de esas tiras del material ya facetado y con espátulas pequeñas y distintos instrumentos eliminamos los excesos, efectuamos un pulido del tipo tradicional para resinas de micropartículas, y esto es el postoperatorio de 11 y 21. El cambio ha sido muy grande. Estas restauraciones se ven muy blancas. Los opacos que se colocaron son una mezcla de distintos opacos porque las manchas eran muy oscuras y el paciente deseaba realizar un gran cambio en la coloración de su sonrisa que tenía afectada desde hace tanto tiempo. Observemos el brillo de las micropartículas. Hemos restaurado estos incisivos con Silux. Y aquí observamos un postoperatorio de 4 incisivos. Esta es la sonrisa del paciente. Veamos una vez más el preoperatorio y esto es el postoperatorio. Nos restaría trabajar en el maxilar inferior. Los incisivos del maxilar inferior son muy pequeñitos y muy difíciles. Eso sería ya otro capítulo. En el siguiente caso, el paciente viene a nuestra consulta desconforme por una serie de carillas antiguas que se le colocaron para tapar pigmentaciones en el sector de su sonrisa. Carillas que presentan excesos, son carillas de mastic, un tipo de carillas que cumplió una función hace algunos años y actualmente está siendo reemplazada con éxito por otros procedimientos. Se ha reparado una de esas carillas y existe gingivitis. El paciente desconoce procedimientos de cepillado correctos y entonces como primera medida vamos a hacer una normalización gingival, raspaje, curetaje periodontal, enseñanza de técnicas de cepillado, cepillos adecuados, palitos interdentales y sustancias enjuagatorias contra la placa. Ahora vemos cómo tenemos el caso clínico. Ya se ha restaurado el 11 y estamos eliminando la antigua carilla de 21. Recordemos que tenemos que tallar esa cara vestibular si no es que los dientes están en retrusión, por lo cual podríamos no efectuar una ameloplastía muy grande y dejar una terminación gingival neta, bien definida.
Algunos autores prefieren llevar esa terminación gingival casi por debajo de la encía. Los periodoncistas están en desacuerdo. Para ello, entonces, mientras van tallando con un instrumento romo, van desplazando y protegiendo pequeños sectores de la encía. Y vamos a insertar el material en el 21. Efectuamos una matriz con tiras de acetato y cuñas. Estamos trabajando con aislamiento relativo porque el caso era sencillo. Siempre que podemos efectuar un aislamiento con dique de goma, la longevidad de la restauración y la estética van a ser mayores. Insertamos el material con otro tipo de dispensador de jeringas Centrix, con pequeños tubitos. Le damos forma con espátulas pequeñas, eliminamos antes de que polimerice, de hacerlo polimerizar con espátulas o explorador o distintos instrumentos, las porciones que sobren, especialmente a nivel gingival e interproximal, y polimerizamos por estratos hasta lograr construir toda esa cara vestibular faltante. Aquí vemos entonces el preoperatorio y esto es el posoperatorio. El material que se ha utilizado es el Lumiform de Bayer, un material de partículas pequeñas de una gran resistencia, con un sistema de adhesión a base de gluma muy potente, aunque nos impide obtener un brillo como los microparticulados. Sin embargo, su resultado es excelente. Al cabo de unos días, el paciente vuelve a la clínica y nosotros hacemos un control. Observamos inflamación gingival a nivel de 11, probablemente por exceso de material, que eliminamos mediante distintos instrumentos, tales como puntas de diamante troncocónicas extra finas para composite, a mediana velocidad con refrigeración y baja presión, o recortadores de tungsteno ideados para excesos de resinas compuestas. Los materiales de micropartículas se pueden recortar a mano. Eliminado ese exceso gingival, nosotros pulimos con sustancias pulidoras para resinas compuestas las restauraciones, y esto es el posoperatorio. Un posoperatorio muy satisfactorio. Veamos ahora el siguiente caso. El paciente viene a la clínica con una serie de restauraciones antiguas de mastic, un material, repito, muy adecuado en su momento, pero que cambia de color con el tiempo, y si no se hace un tallado de la cara vestibular o se individualiza muy bien la carilla, sus excesos permitirían el acumulamiento de placa y gingivitis. El paciente, entonces, además desconoce técnicas de cepillado adecuadas, y realizamos entonces como primera medida un tratamiento gingivoperiodontal: raspaje, curetaje, enseñanza de cepillado, palitos y sustancias antisépticas antiplaca. Una vez normalizadas las encías,
nosotros vamos a efectuar un tallado de las caras vestibulares, eliminando primero las antiguas carillas acrílicas, un tallado brindando a nivel gingival una terminación clara, un chamfer, y este es el perfil del paciente. Y veamos entonces qué es lo que hemos utilizado para darle tal estética. Las manchas de tetraciclina que poseía las hemos hecho desaparecer mediante la aplicación de un opaco en su zona central, sin cubrir la totalidad de la cara vestibular. A cada incisivo entonces se lo pintó con opaco. Los opacos se pueden virar a colores más adecuados, más parecidos a la dentina, porque recordemos que por encima vamos a colocar el material que va a asemejarse al esmalte faltante. Estamos tratando de brindar el color dentinario. Ese opaco que se pone sobre la superficie dentaria grabada se polimeriza con lámpara unos 15 a 20 segundos y a continuación, en este caso, colocamos los siguientes tintes. En la zona gingival, un tinte amarillento marrón en forma de media luna. En la zona proximal, pequeñas líneas de tintes amarillentos más claros. En la zona incisal, una pequeña línea de un tinte de coloración azulada para brindar un efecto de transparencia incisal. Y en la zona central, por encima de lo que es opaco, el tinte se va a pegar al opaco, unas líneas que nos van a dar una sensación de vitalidad pulpar. A cada uno de estos tintes lo tenemos que polimerizar unos 20 segundos. Y esto no se deja así. Lógicamente, nos resta colocar el material de restauración. En este caso en particular, este caso se efectuó en 1985, elegimos Prismafil, un material de partículas pequeñas que tiene colores excelentes, fáciles de imitar. Su pulido no va a ser tan intenso como el que nos brindan los microparticulados, sin embargo existe Prismafil Microfine para hacer una capa más pulible superficialmente, y esto es el posoperatorio, donde hemos modificado también las formas dentarias. Hemos hecho incisivos centrales más angostos, hemos ensanchado los laterales, hemos modificado los largos y también observamos los tejidos gingivales saludables, normalizados. Para brindar estética, también es posible valerse de otros conceptos. Como los materiales son monocromáticos, se podría utilizar un composite de una coloración más amarillenta a nivel gingival y el resto para toda la parte media e incisal. Eso se llama tonos múltiples o técnicas estratificadas, según Jordan. También se podría brindar un gran efecto estético mediante la colocación de un material de mayor carga como material opacificante, un material de mini partícula o híbrido como material por debajo y por encima un material de micropartículas
llamándose esto técnica de materiales superpuestos o técnica sándwich. Lo que hemos visto entonces es un procedimiento clínico moderno, muy efectivo, conservador, de una sola sesión clínica y un cierto bajo costo. No es, lógicamente, el procedimiento más moderno que existe para restaurar estos problemas estéticos en el sector anterior de la boca, pero sin embargo, todos estos conocimientos nos dan los lineamientos básicos para poder dominar el arte y ciencia de la cosmética dental.